Cuando hay un hogar de violencia, donde hay violencia, no hay un te amo, no hay un abrazo. No aprendí lo que era eso. Cogí muy a pecho la calle y ya ella estaba yendo a la iglesia. Y en una ocasión, yo me fui como a las 5 de la tarde, amistades, en el jangueo. Y llegué al otro día casi a las 8 de la mañana. Ella está llorando, está, ¿verdad?, exigiendo su derecho. Y yo le digo, olvídate de eso. Pero que ahí yo saco la pistola, mi arma de reglamento, y la pongo sobre la mesita de noche. Y como estoy cansado, me duermo. Cuando yo siento esa pistola que me toca cercana a mí, ella me está apuntando con la pistola. Yo había ido a donde vivía su mejor amigo porque no aparecía. Y mi papá me ataja. En la entrada de ese lugar donde vivía el amigo, mi papá me ataja y me paró y me dice, ¿para dónde tú vas? Y yo ando buscando a Iván. Y donde yo lo encuentre, le voy a pasar por encima con este carro a Iván. Le voy a pasar primero al amigo para que él vea cuando yo aplaste al amigo con el carro. Y después le voy a aplastar a él. Ahora da comienzo tu programa Lo que Dios unió por Maranata 911. Dios les bendiga, Dios les guarde. Este es su programa, ¿verdad? Lo que Dios unió por Maranata 911, Maranata TV, Poderoso Dios, aleluya. Aquí estamos contentos, Poderoso Dios, aleluya. Este es su hermano Freddy Carrasquillo que le habla, mi esposa Mariani Jiménez Figueroa, y estamos acompañados con un matrimonio que nos van a contar y testificar las cosas grandes y poderosas que hizo Dios con ellos. Vamos a dejar que ellos se presenten, Poderoso Dios. Dios les bendiga, Freddy, hermano. Amén. Mariani. Mi nombre es hermano Iván Torres. Pertenezco a la iglesia Maranata de Río Grande. Gracias por la oportunidad. Amén. Y ando con mi esposita, Minin Alicea, ya se presenta. Amén. Soy la hermana Minin Alicea, ¿verdad? Y estamos agradecidos de la invitación. Qué lindo eso. Estamos contentos. Ellos son copastores de nuestra casa, una familia que amamos y respetamos de manera especial, que han sido de bendición a nuestras vidas, ¿verdad? Y a nuestra amada iglesia Maranata de Río Grande. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Así que quiero comenzar, ¿verdad?, preguntando, gloria al Señor. Yo sé un poquito del testimonio, ¿verdad?, de ustedes. Gloria al Señor, un testimonio bien bonito, gloria al Señor, bien poderoso. Gloria a su nombre, pero quiero empezar preguntando cómo ustedes se conocieron, hermano Iván. Pues mira, hermana Mariani y hermano Freddy, todo comienza, ¿verdad? A una temprana edad. Yo conozco a Minin cuando ella tiene 13 para 14 años. Yo tengo 15 para 16. Yo estoy saliendo de un proceso, como testifiqué en una ocasión, ya han escuchado parte de mi testimonio, y estaba saliendo, ¿verdad?, de una situación fuerte familiar, y ahí es donde yo la conozco a ella, cuando ella tiene 13 años, y fue una bendición a mi vida. Dios la puso en mi camino, porque el camino que yo llevaba no era bueno, y gloria a tu nombre, Jesús. Y entonces pues ahí comenzamos, ¿verdad?, un noviazgo muy temprano, y yo fui dejando muchas cosas donde estaba sumergiéndome, donde el enemigo había pues engañado mi vida. Y entonces pues Dios la puso a ella como canal de bendición, y salir entonces yo ¿verdad?, de las aguas negras, como uno dice, donde me estaba sumergiendo mi esposa. Nosotros nos conocimos un verano realmente, porque yo era de Ponce, vivía en Ponce y él vivía aquí en San Juan, y entonces pues nuestros papás nos enviaban a San Juan a pasar los veranos y las navidades. Y un verano lo conozco cuando ya tenía casi como 13 para 14 años. Él no me miraba, él pasaba así por la calle, todo eso, con un lagarto gigantesco aquí, así en ese tiempo. Y yo le digo a una persona que había soñado con ese muchacho, y entonces lo veo pasar y yo le digo, mira, ¿cómo tú te llamas? Y él me miró así y me dice, Iván, ¿por qué? Y yo digo, porque tú te pareces a Ricky, el de Menudo. Porque yo tenía una menudita bien increíble para ese tiempo, ¿verdad? Niña al fin. Y entonces él me miró así y me dijo unas palabras y se fue. Y yo dije, no me miró ni me dijo nada, siguió caminando. Pero eso me enamoró de él. Increíblemente, eso me enamoró de él. La indiferencia en ese momento de él, pues me enamoró de él muchísimo. Qué lindo, Dios. O sea, que Iván fue el que se puso como difícil. Sí, como él estaba difícil. Sé que me está mirando, pero déjame ponerme la mía. Mencionó el hermano Iván, ¿verdad? Que durante, ¿verdad?, el proceso que conoce a la hermana Iván, a la hermana Minin, perdón, estaban sucediendo cosas en su vida, donde, ¿verdad?, quizás la calle, quizás experiencias que nos pueda contar en esta noche. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en la vida de Iván en ese momento que conoce a la hermana Minin? Pues sí, mira, Freddy, como ella dice, yo no le hice caso, porque en ese momento pues mi mentalidad no estaba en tener novia, mi mentalidad no estaba en eso.
Y como te dije, me estaba sumergiendo mucho en la calle, pasaron unas cosas familiares donde testifiqué la otra vez, testifiqué parte, ¿verdad? Y entonces pues vengo de eso mismo, de un matrimonio donde había mucho maltrato físico, psicológico, verbal. Y pues mi padrastro pues maltrataba mucho a mi mamá. Y a mí pues yo era el único que no era hijo de él. Y pues comenzamos a vivir eso. En mi hogar se vivía eso. Y entiendo, ¿verdad? Este programa es de gran bendición para los matrimonios porque yo viví eso. Yo vi lo que era mi mamá golpeada. Yo vi, escuchaba los gritos de mi mamá, todavía los recuerdo, pidiendo que no la golpearan más. Y ahí pues entonces me comencé a criar como un muchacho rebelde, lleno de odio, de rebeldía. Empecé a coger una afición, un amor por las armas de fuego, Freddy, terrible. Oh. Ya a esa edad ya yo tenía armas de fuego. Bueno, ve. Ya a la edad de 15 años, yo andaba con un Magnum encima. Andaba por las calles cogiendo juntillas. Pero por eso dije que Minin fue de bendición a mi vida, porque cuando llegó Minin, pues ella, nunca le exhibía a ella, exhibía delante de ella armas de fuego. Y cuando le decía vengo ahorita, era que iba a ir con amistades. Iba mucho a Vista Hermosa, Ramón Antonini, Las Margaritas. Como dije en mi testimonio, nací en Barrio Obrero, caminaba todas esas calles, San José, Manuela Pérez, imagínate todas las amistades que seguí conociendo en ese momento. Pero cuando la conocí a ella, empecé a alejarme de las amistades y ya tú sabes, un nene enamorado, pues empecé a pasarme más con ella y dejar ciertas cosas y ciertas amistades. Y cuando llega el proceso de compromiso, en mi hogar pues también ya mi familia estaba pasando por lo mismo. Mi papá se había ido de la casa, ¿verdad? Ya tenía otra persona y mi mamá pues también pues estaba pasando todo ese proceso, ¿verdad? De maltrato y todo eso. Pues mi papá ya no vivía en la casa y recuerdo que era un jueves y yo le digo, papi, mira, tienes que venir el sábado a la casa porque es mi compromiso. Y él me dice, pero ven acá, ¿cómo es posible que tú te vas a comprometer si tú no tienes ni novio? Y yo le dije, papi, sí, mira, hace 2 años ya más atrás yo tengo un novio, qué sé yo. Entonces, eso fue jueves. Viernes mi papá se tira para acá, para San Juan, desde Ponce, a averiguar quién era Iván, quién era la persona de Iván. Entonces habló con toda la comunidad, habló hasta con familiares de él sin saberlo. Y le dijeron, no, eso es un buen muchacho, eso es un buen muchacho y qué sé yo qué. Y mi tía, que lo conocía especialmente, fue que le dijo, él es un buen muchacho. Él es un buen muchacho y le dio buena referencia. Entonces, cuando llega sábado, yo estaba bien nerviosa porque yo conocía a mi papá y todo eso. Y entonces yo decía, Dios mío, mi papá lo va a matar. Mi papá lo va a matar. Porque nosotros teníamos como ese temor tan grande con nuestro papá a la reacción de cuando traíamos un novio a la casa. Y entonces, pues llegó ese jueves y ese viernes, perdón, ese sábado y papi llegó. Papi llegó y habló con él y todo eso. Y bueno, de un momento yo digo que mi papá siempre lo adoptó como un hijo. Mi papá con él siempre enamoré fue... del suegro. Sí, sí. Mi papá siempre con él fue bien, ¿sabes? Bien close y todo eso. Inclusive cuando empezamos luego, ¿verdad? Que nos casamos, ya yo tenía 19 años. ¿Verdad? Y él tenía 21, nos casamos y como todo casamiento jovencito, pues ese primer año para nosotros fue bien difícil. Ahí ya nosotros comenzamos con nuestros problemas matrimoniales y fue más bien por la convivencia. Fue más bien el adaptarnos el uno al otro, porque éramos 2 personas diferentes, con unos caracteres muy fuertes los dos, con crianzas diferentes. Yo era, ¿verdad?, de la religión tradicional, mientras él sí había crecido en el evangelio. Yo no conocía lo que era la palabra. Y todo ese tipo de cosas pues fue influyendo mucho en todo. O sea, ese primer año para nosotros te digo que fue bien difícil. Fue bien difícil. En cuestión de la adaptación peleábamos mucho, pero desde un principio a mí me llamó mucho la atención que nuestras discusiones, nuestras peleas y todo eso, él siempre me enseñaba, no, nos vamos al cuarto a hablar. O sea, nunca nuestra boca salió fuera de la casa, nunca siempre nuestros problemas y todo lo íbamos a resolver al cuarto. Pero yo no era de hablar, yo era de enojarme y de enfogonarme. Inclusive las primeras veces, nuestro primer problema, ¿verdad?, fue como a las 2 semanas de casado, recién casadito. Y recuerdo que yo me enojé tanto que yo simplemente recogí mis cosas y me fui para Ponce. Pero ¿qué sucede? Ya él se había montado en el carro y había llegado primero a Ponce. Yo iba en carro público. Pues cuando yo llego, yo veo a mi papá en el balcón. Y yo digo, ay, qué lindo, papi, mira, me está esperando y todo eso. Y cuando yo voy acercándome hacia la casa, que me bajo del carro público, mi papá me dijo, te voy a decir una cosa. El que se casó
casa tienes. Así que te montas en el carro con tu esposo y te vas para tu casa. vaya. Y yo recuerdo que yo venía peleando desde Ponce para acá. ¿Tú? ¿Por qué fuiste a darle la queja a papá? Y todo eso. Y fue difícil. O sea, yo lo que hacía era que me enojaba, recogía mis cosas y me iba para Ponce. Se iba. Dijeron algo bien importante en cuanto, ¿verdad?, a su crianza ahorita, y es que mencionó el hermano Iván que usted viene, ¿verdad?, de un ambiente, ¿verdad?, donde pudo observar, pudo experimentar de carne propia lo que es la violencia doméstica. Le pregunto, ¿qué consecuencias puede tener, ¿verdad?, vivir o ser criado o crecer en un ambiente de esa manera en la vida de un niño o de un joven? Pues mira, hermana Mariani, trae mucha inseguridad, trae mucha rebeldía, crece odio dentro de ti, crece un odio inexplicable. Es un odio que el enemigo lo trae a tu vida, a tu corazón, inclusive para hacerle daño a otras personas. O sea, tú te olvidas lo que es el amor, tú te olvidas de que alguien, los sentimientos de otra persona, te vuelves una persona fría. Lo único que te importa es tu mamá y tus hermanos. De ahí en fuera, de ese núcleo familiar, lo que hay de allí para allá, de ahí para afuera, de la puerta de tu hogar para afuera, es defensa. Tú lo que quieres es defenderte. Tú creas una coraza que ahí nadie puede entrar. Es como un ejemplo, una tortuga. Una tortuga, su caparazón es duro, pero por dentro ellas son bien blanditas y bien frágiles. Pues nadie puede atravesar ese caparazón. Así que se crea un mecanismo de autodefensa. Yo vi sufrimiento, yo no quiero pasar por lo mismo. Y, ¿verdad?, traigo esta pregunta porque ciertamente, ¿verdad?, estamos viendo ante nuestros ojos, ¿verdad?, una sociedad que está pasando, ¿verdad?, por mucha violencia intrafamiliar. Y vemos que no solamente son matrimonios solos, sino que también hay niños, jóvenes que están creciendo, ¿verdad?, en ese ambiente. Y, ¿verdad?, quería, ¿verdad?, preguntar porque a veces, ¿verdad?, pensamos, muchos matrimonios, ¿verdad?, piensan que no le hacen daño a sus hijos o no le hacen daño tal vez a sus familiares. Pero ciertamente, ¿verdad?, lo que es el ciclo de violencia doméstica es ¿verdad?, un ciclo de violencia que no solo afecta a la familia, no solo afecta al matrimonio, sino que repercute, tiene unas consecuencias bien fuertes, bien adversas en la vida de un niño y un joven. Gloria al Señor, aleluya. Y ahorita, ¿verdad?, Minín, gloria al Señor, ya nos estaba también comentando que también en algún momento, ¿verdad?, de su adolescencia, de su juventud, también pasó, ¿verdad?, ese proceso de separación de mamá y papá. ¿Qué usted, ¿verdad?, nos puede decir las consecuencias, cómo usted se sintió ante ese acto? Pues mira, ya yo lo veníamos viviendo, ¿verdad? Porque pues mi papá siempre tuvo pues muchos hijos. Yo vengo de una familia, somos 29 hermanos de 7 esposas que tuvo mi papá. O sea que estábamos acostumbrados a eso, pero sí esa última ocasión fue bien difícil porque mis hermanos todavía estaban pequeños. Yo estaba alejada porque yo vivía por acá estudiando, ¿verdad? Terminando, empezando la enfermería y todo eso. Y fue bien difícil a nivel de yo no poderlos proteger. Más bien fue un sentimiento de culpa de yo no estar allí para poderlos proteger a ellos, ¿verdad? Y pues todo eso ciertamente creó en nosotros unas inseguridades. Nosotros vamos al matrimonio en una inseguridad de que no sabemos cómo vamos a tratar unos hijos, que de hecho es uno de los testimonios, ¿verdad?, que tenemos, que cuando ya tenemos a Joel, que es el primero, tenemos un hijo de 33 años. En cierto momento recuerdo que lo estábamos regañando y esto y lo otro, y Iván lo regañó bien fuerte y yo le dije, Iván, lo está regañando demasiado fuerte. Y recuerdo que él se tiró al piso y lloró y me dijo, Minín, ¿cómo tú quieres que yo sea papá si yo nunca tuve el ejemplo de un buen papá? ¿Cómo tú quieres que yo sea un buen papá? Y eso a mí como que me impactó tanto porque yo dije, pero ven acá, o sea, yo vengo de un papá que son 29 hijos, pero mi papá siempre nos sacaba a la playa, mi papá nos llevaba al cine, o sea, mi papá en mi casa siempre se trabajó, porque yo vengo de una familia de comerciantes, siempre se trabajaba, viernes, sábado y domingo. Yo no te puedo decir que yo era una nena que me sentaba a ver televisión, yo era una nena que me levantaba a las 4 de la mañana a poner una donería en función, porque en mi casa se comerciaba las guaguitas, de las famosas guaguitas de las donas que se venden y pastelillos. Nosotros éramos que proveíamos eso en el área azul. Y entonces desde niños siempre éramos así. Y ahí yo entendí que sí, su niñez a él lo marcó demasiado.
que sí había que buscar una manera de cómo tratar este niño que nosotros estábamos criando, porque ambos estábamos marcados con nuestra niñez, ambos estábamos marcados con el maltrato. Y entonces no podía seguir ese ciclo. Entonces nosotros decidimos desde un principio, no, él no va a pasar por lo que nosotros pasamos. Amén. Amén. Sí, que se levantaron en la brecha y dijeron no. Tal vez nosotros pasamos por eso, pero no queremos que nuestros hijos pasen por lo mismo. Gloria al Señor, aleluya. Y ahorita, ¿verdad? Nos estaba diciendo que su primera pelea fue a las 2 semanas de casarse. Ahí rapidito, supone que uno esté en una de miel. Gloria al Señor, aleluya. Pero ustedes, ¿verdad? Estaban, gloria al Señor, aleluya, en ese, ¿verdad? En esa pelea, comenzando, ¿verdad? Esas peleas tal vez de adolescentes, porque se casaron, ¿verdad? Tempranito, gloria al Señor, aleluya. Pero ¿qué pasó luego de eso? Pues mira, nosotros, como te digo, siempre ese primer año fue bien difícil. Vino el embarazo rápido, vivíamos mucho alquilados, nos teníamos que mudar, él se quedaba mucho sin trabajo porque no habíamos estudiado. ¿Qué sucede? Cuando el nene nace, pues ambos decidimos estudiar. Entonces yo me fui primero a estudiar y hago mi carrera de enfermera pediátrica, y entonces luego cuando yo termino, él me dice, pues ahora yo voy a comenzar a estudiar. Su anhelo siempre fue la policía. ¿Por qué? Porque él viene de una familia de policía. Su papá fue policía, su verdadero papá fue policía, su hermano policía, sus primos, o sea, toda esa familia Torres Lasalle son policías todos. Okay. Y entonces él quería ser policía y él me dijo, cuando ya yo fui enfermera, él me dijo, no me puedes decir que no, yo me voy a la policía, porque yo no quería, desde un principio nunca quise. Y entonces pues se fue a la policía, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Pues, volviendo un poquito atrás, cuando hay un hogar de violencia, donde hay violencia, como te decía ahorita Freddy y Mariani, no hay un te amo, no hay un abrazo. No aprendí lo que era eso. Un abrazo, un te amo. No sabía lo que era un perdón. Hasta que conocí a Minin. Ella fue la que me fue, ¿verdad? Peleábamos mucho, pero siempre había un te amo. Ella me abrazaba y yo era un poco frío. Para abrazarla a ella era un poco, porque no aprendí eso, no lo viví. Y en un hogar donde hay violencia doméstica, pues quienes sufren son los hijos. Quienes ven ese espectáculo de mal sabor son los hijos. Gracias a Dios, ¿verdad? Y como siempre digo, la conocí a ella y lo que sucedió con mi hijo mayor, aprendí a abrazar a mis hijos. Sí. Aprendí a decirles te amo. Yo dije, no va a pasar lo que pasó conmigo, con ellos, ¿entiendes? Voy a ser un mejor papá. Amén. Ese dere duerme, se duerme al lado mío, abrazándome. Eso yo no lo viví, Freddy. Y las parejas, ¿verdad?, que están pasando por un momento como ese, la primera persona que tienen que refugiar en sus brazos es a sus hijos. Amén. Amén. ¿Verdad? Queremos conocer también cómo Dios entra dentro de su hogar, cómo Dios quizás sana sus corazones, ¿verdad? Por ese background, por esas cosas que sucedieron, ¿verdad?, en su niñez, en su crianza. Y cuando ya están en el matrimonio, cómo Dios se mete, ¿verdad?, y trata con ustedes. Pues mira, Freddy, como ella dijo, ella era católica, pero católica de apostólica, de pura cepa. Apostólica romana y de Ponce. Y yo estaba apartado. Yo me había apartado para ese momento, ¿verdad? Pero cuando ella trataba de integrar a mi vida ¿verdad?, esa religión, pues de mi parte era rechazada, no quería. Hasta que pues ella tuvo una experiencia donde ella comenzó ¿verdad?, a venir a los caminos de Cristo. Amén. Mi mamá le hablaba de la iglesia, comenzamos a vivir al lado de la iglesia El Buen Samaritano. Mi pastor Enrique Torres, que fue la iglesia que me crié, ella comenzó a ir ahí. Yo no iba todavía. Como ella dijo, ingresé a la policía de Puerto Rico y en vez de mejorar, Freddy, empeoré. En la policía, juntillas, para arriba y para abajo, la calle. Ese era el problema mío, la calle. Ella peleaba, cerraba las puertas, me dejaba afuera, yo rompía la puerta en Mariana y entraba a dormir. Yo lo que quería era dormir. Ella peleando y yo me acostaba a dormir. Yo lo que quería era dormir. Pero sí, la calle me llamaba mucho y ese era uno de los principales problemas. La calle, mis amistades. Y cogí muy a pecho la calle y ya ella estaba yendo a la iglesia. Y en una ocasión
yo me fui como a las 5 de la tarde, amistades, en el jangueo, y llegué al otro día casi a las 8 de la mañana. Y ella pues me va a reclamar, ¿verdad? Ella me reclamó y yo lo que le dije, olvídate de eso. ¿Pero dónde tú estás? Ella está llorando, está, ¿verdad? Exigiendo su derecho, y yo le digo, olvídate de eso. Pero que ahí yo saco la pistola, mi arma de reglamento, y la pongo sobre la mesita de noche, y como estoy cansado me duermo. Cuando yo siento esa pistola que me toca cercana a mí, ella me está apuntando con la pistola. Wow. Entonces esa pistola, ¿verdad? No vamos a mostrar mucho, pero es una modelo 5906, eso es una Smith & Wesson que tiene seguro. Lo primero que yo miré a ver si tenía el seguro puesto, no lo tenía. Tenía el seguro quitado y el dedo en el gatillo y llorando. ¿Qué tú crees, Freddy? Yo dije, Señor, te acepto como mi único salvador. Y dije, hasta aquí llegué, porque en el mismo llanto de ella, nerviosismo, iba a jalar ese gatillo. Sí. Pero, ¿verdad? Dice Juan 10:10 que el enemigo vino Eso es. para hurtar, matar y destruir. Amén. ¿Qué quería el enemigo? Romper nuestro matrimonio, Eso es. quitarme la vida, Romper el propósito. destruir el que más propósito que Dios adelante tenía, iba a ¿verdad? haber. Eso es. Más adelante con nosotros. Pero gracias a Dios, pues la soltó. Sí, Gloria a Dios. sí. Que- Fue difícil porque la policía descontroló todo en mi casa. O sea, el asunto fue que él nunca me dio problemas, y hasta ahora, ¿verdad? La gloria del Señor, nunca me ha dado problemas con mujeres, pero con las amistades fue increíble. O sea, era una cosa de que él se desaparecía, de que yo no sabía, él podía salir de trabajar y por allá mismo se quedaba, y yo no sabía dónde estaba. Y eso me tenía descontrolada ya. Yo le estaba sirviendo al Señor y llevaba como unos 5 meses cuando ese incidente, pero mucho antes había habido otro que yo había ido a donde vivía su mejor amigo porque no aparecía, no lo había visto, ya iban a cumplirse 22 horas y yo no sabía dónde estaba. Pero se pasaba entonces en casa del amigo. Y entonces pues yo fui para allá y ya mi papá vivía por acá, se había mudado para acá, para San Juan, y mi papá me ataja. En la entrada de ese lugar donde vivía el amigo, mi papá me ataja, él está en un negocito y me paró y me dice, ¿para dónde tú vas? Y yo dije, ando buscando a Iván. Y donde yo lo encuentre, le voy a pasar por encima con este carro. Ahí va. Le voy a pasar primero al amigo para que él vea cuando yo aplaste al amigo con el carro, y después le voy a aplastar a él. Y mi papá se puso histérico porque mi papá me conocía, sabía el temperamento que yo tenía. Mi papá dijo, mira, tú camina para tu casa ahora mismo, dale. Y entonces yo no me di cuenta que mi papá tenía un carro y manda al primo mío. Y yo, obviamente, como hija, pues hago caso y me voy. Y pues, como él venía supuestamente escoltándome, pero quien venía era mi primo. Y no es hasta que yo me doy cuenta que es mi primo el que está, hasta que yo llego a mi casa. Pues mi papá sabía que si yo me daba cuenta, yo viraba para atrás como quiera. Y entonces, en esa situación, luego de que pasa ese incidente, de que yo le pongo la pistola en la cabeza a él, yo me voy a la sala a llorar. Me voy a la sala a llorar y yo le dije, Señor, yo no me casé para esto. Y le empecé a decir, yo no te conozco mucho, yo hace poco que estoy sirviéndote, y sabes que no te estoy sirviendo porque yo quiera servirte. Tú sabes que yo te estoy sirviendo porque yo tuve miedo de la experiencia que tuve contigo, del sueño donde tú me hablaste, y por eso yo me convertí. O sea, yo no te puedo ir delante de ti hipócritamente a decirte yo te amo, yo te quiero. Yo estoy aquí por miedo. Pero si hasta ahora me ha ido mal, ¿por qué? Si yo he escuchado que tú cambias, que tú transformas. O sea, esto no es lo que yo quiero. Esto no es lo que tú me has prometido. Y recuerdo que estoy así sentada y tenía $20 en la cartera. Y fue la primera experiencia que yo tuve de escuchar la voz del enemigo, en que me dijo, mira la casa, mira la viga de tu casa. Yo vivía en una casa de madera y tenía 4 vigas. Y en las 4 vigas yo vi los 4 demonios chinos. Yo vi la serpiente china, yo vi el perro chino, el gato chino. O sea, yo vi todo eso ahí y escuché aquella voz que me dijo, tienes $20 en la cartera. Ve a la ferretería, compra una soga y ahórcate de esa viga. Y yo recuerdo que yo no sabía, estaba comenzando, pero yo empecé a reprender. Yo, ay, Señor, reprenda. Y a mí me dio mucho temor eso. Y entonces recuerdo que fui donde mi pastor, porque para colmo el mejor amigo que estaba metido fuertemente en nuestro matrimonio, dañando ese matrimonio, era el sobrino de nuestro pastor. Wow. Wow. Entonces mi pastor se sintió bien culpable y me dijo, Minin, se coge las cosas con calma, trata de no pelear. Le conté el acontecimiento de la pistola. Me dijo, no hagas eso, Minin, porque si tú lo matas, tú te vas al infierno. Me dijo, tú te vas al infierno. Y eso marcó mi vida. Y entonces, como te digo, siempre hablábamos. Ese momento yo dije, me tengo que calmar, porque ya yo decía, esto se está saliendo de control, esto va a ser una tragedia. Y entonces vivíamos en un sitio donde las casas eran muy pegadas.
Y entonces él siempre me decía, no quiero que nadie nos escuche discutir. Nos vamos al cuarto, cerramos nuestra puerta y hablamos. Y él en eso fue más sabio que yo, siempre fue más sabio que yo. O sea, él me enseñó a hablar, porque yo no hablaba, como te decía al principio, yo no hablaba. Y entonces yo me molestaba, gritaba, tiraba, jalaba, pero no hablaba. Y él me decía, no, te sientas y escúchame. Entonces me obligaba como quien dice, a hablar. ¿Qué te pasa? ¿Qué te molesta? Y yo decía, nada. ¿Sabes? Como uno se enoja. Pero él me fue enseñando, y fíjate que una de la porción bíblica que siempre se me quedó, que él la repetía, pero yo no la entendía, era que no se ponga sobre el sol sobre vuestro enojo. Qué lindo. Y él siempre me decía eso. La palabra dice que no te... Y él no le estaba sirviendo todavía al Señor ya, pero yo sí. Y él siempre me repetía ese versículo. Y eso en mí creó cierto temor que yo decía, yo no me puedo acostar en chismar. Porque si Cristo viene, me voy a quedar. Amén. Y él fue sembrando en mí esa semilla, y juntamente con su familia también, fueron sembrando en mí esa semilla de que me hizo enamorarme del Señor. Pero fíjese, hermana Minin y hermano Iván, me llama mucho la atención porque después de un suceso de violencia, donde, ¿verdad? Ella se le trepó encima a usted con el alma, poderoso Dios, vemos como una oración quizás sencilla, que a lo mejor ella no sabía orar, no tenía el conocimiento de Dios, pero la Biblia dice que un corazón contrito y humillado, Él no rechaza. Amén. Y esa oración sencilla, por eso es que no podemos menospreciar las oraciones. No podemos minimizar las oraciones. Porque esa oración ciertamente entiendo que llegó al trono de Dios. Amén. Y ahí podemos ver cómo su matrimonio, podemos decir, ¿verdad?, que tomó un giro. Que Dios comenzó a tratar con ustedes, comenzó ¿verdad?, quizás a llamar su atención de alguna manera, y queremos, ¿verdad?, conocer un poco más cómo, ¿verdad?, cuál fue el detonante en el que ustedes quizás pensaron asistir a una iglesia, convertirse al Señor. ¿Cuál fue esa experiencia que los marcó para tomar esa decisión? Pues mira, Freddy, El abogado. yo estaba bien atado, estaba bien rebelde. No con ella, o sea, el enemigo tomó ventaja. Si abrimos puertas, ¿verdad?, al enemigo, él va a tomar ventaja. Eso es. Y vamos a herir a las personas que más amamos. Si le damos, ¿verdad?, parte al enemigo de entrar en nuestro hogar, en nuestras vidas. Y seguí con la juntilla, seguí en la calle. Pero en una ocasión me llamó un abogado de parte de ella y me habló de divorcio. Yo soy el abogado tal. Le llamo de parte de su esposa, ella se quiere divorciar. Algo malo que también tenía era bien boquisucio, Freddy, boquisucio. Y yo le hablé malo a aquel abogado. A mí no me llame más. Y le dije unas cosas feas. Pero ese día, yo estaba en un puesto cerca del residencial Canales, Nemesio Canales. Y ese día pensé, y dije, ¿qué yo estoy haciendo? Voy a perder la persona que yo amo por yo estar, ¿verdad? Y ahí me di cuenta que el enemigo me tenía los ojos vendados. Y la llamo. Le digo, ¿qué hace? Me dijo, aquí. ¿Dónde tú estás? Y ella me dice, aquí en mi casa, ¿dónde voy a estar? Y después de llegar al cuartel, me dijo, ¿para qué? Ya ella tenía planes de irse para Florida con una tía. O sea, que Dios intervino en ese asunto, porque si ella se iba, la iba a perder. Ella se estaba hablando de divorcio. Y entonces ella llegó hasta el cuartel. Y cuando llegó al cuartel, pues, le dije, te amo, perdóname. Le di un abrazo allí mismo. Ella comenzó a llorar, me dio mucha pena. Y dije, no, yo no puedo permitirle, pero como quiera, ella se fue a Florida con la tía, pues ya tenían los pasajes, iba con el nene mío mayor para Disney, que la tía, pues, para que ella despejara su mente, se la llevó. Inmediatamente ella se fue, yo busqué una casa acá en Canóvana. Salí de San José a las millas, busqué, me mudé, y cuando hablé con ella por teléfono, dije, ya no vivimos en San José. Pues San José también influía mucho, la calle. La policía, como ella dijo, no es mala la policía, somos nosotros. Hay muchos policías que sí, el trabajo de policía le destruye el matrimonio, el tiempo, los tribunales, la misma calle, mujeriego. Y entonces, pues eso daña los matrimonios y en la policía, ¿verdad? Oramos por ella porque hay mucho más. Yo creo que es el foco de infección del enemigo de destruir matrimonio, Freddy. Y entonces, pues me mudé para Canóvana, sector Campo Rico, Canóvana. Y cuando ella vino, pues ya estábamos mudados allí.
Y ella dejó de ir a la iglesia del Buen Samaritano y comenzó a ir a una iglesita aquí en una marquesina, que el pastor era el hermano Rubén Castro Dones. Y entonces ella comenzó a ir ahí. Amén. Y empezamos a ir ahí. La casa quedaba siempre justamente cerca de una casa, de una iglesia, siempre vivíamos así. Y entonces empezamos en esa marquesina y todo eso. Cuando llevamos 5 años ahí, 5 años ya, sí, el Señor en un culto en la calle me dice: mira, mi sierva, en 3 meses yo te entrego un pastorado. Y yo dije: Señor, no me hagas esto, porque mi pastor está de frente de mí y va a pensar que yo estoy pidiendo un pastorado por él. Pero lo que yo no sabía era que mi pastor era un ancianito ya y estaba pidiendo que Dios ya los de esto del pastorado para él poder descansar. Y entonces aquel varón me volvió a me repetir: en 3 meses yo te entrego un pastorado. Ya nosotros teníamos nuestro segundo hijo, a Javier, y yo le digo al Señor: ¿y cómo me entregas un pastorado si todavía él no se ha reconciliado? Esas navidades, fue para unas navidades, esas navidades llevan a mi casa un matutino. Un matutino bello, se dio un matutino hermoso y precioso, pero faltó una cosa: nadie hizo un llamado. ¿Y qué pasó en ese matutino? Ese día el matutino estuvo bonito y, ¿verdad?, eran gente de Dios. Pero nadie hizo el llamado, Freddy. Y yo decía en mi corazón, en mi mente: pero si yo me quiero convertir hoy. Y seguimos con el matutino, llevándole a otros hermanitos el matutino, pero nadie me hizo un llamado. Al otro día que yo voy a San José a ver a mi mamá, estaba el pastor Enrique Torres en la calle allí, frente a la iglesia, y comencé a hablar con él y me dice: Iván, las cosas están malas, tu trabajo, ¿cuándo tú piensas volver a los caminos del Señor? Y dije: ahora. Y me reconcilié allí en la calle con mi pastor Enrique Torres. Amén. La importancia Dios completó. del llamado, que no solamente, ¿verdad?, hablarle de Cristo a alguien, sino ofrecerle a Cristo. Porque yo le puedo hablarle de Cristo a un matrimonio, gloria al Señor, pero tengo que ofrecerle la solución. Esa fuente de agua viva, ¿verdad? Gloria al Señor, aleluya. Y más adelante, ¿verdad? Gloria al Señor, ahorita estaban mencionando que tuvieron esa experiencia, ¿verdad?, donde usted, ¿verdad?, ella, ¿verdad?, quería divorciarse, usted rápido reaccionó, gloria al Señor, y dijo: no, yo no la puedo perder, ese es el amor de mi vida. Amén. Qué lindo es el Señor que permitió, ¿verdad?, esas circunstancias, ¿verdad?, esos procesos, esos problemas para usted darse cuenta, ¿verdad?, de lo que estaba haciendo mal. Y yo le pregunto, ¿verdad, hermano Iván, gloria al Señor, aleluya, ¿qué consecuencias tiene, ¿verdad? Gloria al Señor, aleluya, cuando un líder de la casa, cuando un sacerdote, cuando, ¿verdad?, el que debe dirigir el hogar, gloria al Señor, aleluya, tiene las prioridades invertidas? Cuando el sacerdote del hogar, Ana Mariani, no está haciendo las cosas como son, cuando está haciendo las cosas, o sea, que no está haciendo las cosas, ¿verdad?, según Cristo las quiere, el hogar se va abajo. Se va abajo. ¿Verdad?, si esa cabeza del hogar es el primero que no sigue los pasos y lleva, ¿verdad?, a la familia por el camino correcto, se va abajo. Gloria a Dios. Se va a un precipicio. Gloria a Dios. Y ciertamente sabemos que la palabra dice, ¿verdad?, que la mujer sabe edificar la casa, que cuando uno se levanta en la brecha, Dios puede hacer, gloria al Señor, grandes cosas. Pero ciertamente el matrimonio también necesita, ¿verdad?, de esposos, de hombres, ¿verdad?, valientes, que se levanten también a luchar, ¿verdad?, por su casa, por su matrimonio. Gloria al Señor, aleluya. Y ciertamente, ¿verdad?, gloria al Señor, aleluya. Yo me gozo, ¿verdad?, con este testimonio, porque es un matrimonio, gloria al Señor, aleluya, de muchos años. ¿Cuántos años son? Llevamos 34 años de casado, cumplimos ahora el 22 de marzo. 34 años. Y no ha sido difícil, pero tampoco ha sido imposible. O sea, nosotros aprendimos, el día a día te enseña. Amén. El día a día te enseña en las decisiones, en la toma de decisiones, en darle el lugar a ese varón, porque mi problema era que yo quería ser superior. Y entonces teníamos 2 genios diferentes y muy fuertes los dos. Y yo tuve que aprender que mi lugar no es la cabeza del hogar. Amén. Tú sabes. Entonces, cuando nosotros las damas entendemos de que Dios hizo el varón y ese varón hay que respetarlo. Amén. En mi caso, aunque él no le estaba sirviendo al Señor, muchas veces me tocó decir no. O sea, él manda en la casa, yo tengo que aceptar lo que él diga y hacerlo por el bienestar del hogar. O sea, por mantener la estabilidad del hogar y la comunicación y todo eso. Y fíjate que eso me ayudó a mí a madurar en el área de que entender que el lugar de la mujer es respetar ese varón.
Es respetarlo en cuestión de que no es una sujeción que no tenga, que sea maltratante, sino es una sujeción de reconocer de que no, mi posición no es mandar, mi posición es simplemente acompañar. ¿Ve? Y que ambos nos complementamos para que ese hogar sea fortalecido, porque ya tenemos un tercer hijo. O sea, y fíjate que una de las cosas que nos orgullece a nosotros como padres es escucharlos a ellos decir, yo quiero que el día de mañana cuando yo me case y tenga un matrimonio sea como el de mami y papi. O sea, ellos nunca han escuchado nuestro testimonio de todas estas situaciones, pero siempre han visto nosotros esa comunicación, ese respeto, o sea, siempre lo han visto y siempre han dicho, cuando yo me case, yo quiero que mi matrimonio sea como el de mami y el de papi. Con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se Amén. afirmará. Eso es Qué así. lindo es el Señor, aleluya. Nos gozamos ciertamente, ¿verdad? Gloria al Señor con este testimonio, ¿verdad? Y nos estaba contando que, ¿verdad? Usted tuvo la experiencia de estar, ¿verdad? Se cambió, ¿verdad? Cuando se mudaron para Canóvanas, cambió de iglesia y en esa iglesia hubo una persona, ¿verdad? Que le dijo en 3 meses le entregó Sí. el pastorado. Sí. Y usted, ¿verdad? Se estaba preguntando, pero Señor, ¿cómo yo voy a ser pastora si todavía mi esposo no ha estaba venido a tus completado. caminos, no estaba completado? Gloria al Señor. ¿Qué pasó luego de esa palabra? Pues como te digo, en diciembre entonces él se reconcilia con el Señor y pasan así mismo, pasan los 3 meses, mi pastor habla conmigo y el concilio habla conmigo y todo eso, ¿verdad? Ya que mi pastor pues tenía sus condiciones médicas y todo, y pues entonces yo hablo con él, todavía no se había reconciliado con el Señor, o sea, sí se había reconciliado con el Señor, pero su trabajo, en el turno que tenía, pues le confligía con visitar mucho la iglesia. Y entonces él me dijo, mira, Minin, si tú vas a tomar un pastorado, yo prometo estar contigo y yo prometo ayudarte, yo prometo estar ahí, pero acuérdate que mi trabajo no me ayuda con esto. Y yo empecé a cambiar la oración. Le decía, Señor, ayúdalo a que en su día del libre que le den, él pueda tener esa experiencia contigo. Y él fue creciendo, fíjate, él fue poniendo de su parte, él ayunaba en su trabajo, él se retiraba, y fue de todo el tiempo esa ayuda. Pero ¿qué sucede? Tuvimos muchas situaciones, ¿verdad?, durante ese pastorado por la cuestión de que él era policía. Y acuérdate que no todo el mundo, tristemente lo digo, ¿verdad?, pero no todo el mundo dentro de la iglesia respeta a la policía. ¿Entiendes? Porque pues, o sea, tienen una mentalidad que no han madurado en el área espiritual todavía, de que ven el policía como el enemigo o como la persona, o como el chota, y eso pues es bien doliente. ¿Qué sucede? Pues pasamos muchas situaciones así, y entonces, como cuando tenía ya como 7 años pastoreando, él se retiene en la casa. Él se retiene en la casa, sucede una situación y él se retiene en la casa, y entonces yo le dije a los nenes, ya teníamos los nenes, y yo le decía a los nenes, lo que pasa en la iglesia se tiene que quedar. No lo podemos llevar a casa porque papá necesita de nosotros un testimonio de que todavía Dios lo ama. Y si le llevamos el problema de la iglesia a la casa, es un problema. Y desde que nosotros aprendimos a madurar en el área de que los problemas no podían afectarnos en el hogar, siempre aprendí que lo que es iglesia, en la iglesia se queda. Y lo que es mi hogar, o sea, y mi posición de madre, de esposa, yo lo cumplo en mi hogar. O sea, que no ligo una cosa con la otra. Inclusive muchas veces me tocó decir, hermana, yo lo siento mucho y yo soy su pastora y todo eso, pero en este momento estoy compartiendo con mi familia, estoy compartiendo con mi hogar, yo le voy a llamar en otra ocasión si no es una emergencia. ¿Ve? Aprendí a hacer esa división porque sí, en cierto momento afectó mucho, y entonces yo entendí y dije, si esto está afectando el que él camine en los caminos del Señor, no, tengo que aprender a hacer una separación. Y él testifica, ¿verdad?, que una de las cosas que él admiró siempre fue eso. O sea, que se respetó esa área de que inclusive yo no llevaba los problemas de la iglesia, no los llevaba. Y él me preguntaba, ¿cómo estuvo el culto? Y lo otro, y decía, muy bien, todo esto. O sea, pero no le entraba en detalle, no le dijo, me pasó esto, no. Porque decía, no lo va a edificar, y yo lo que necesito es que él regrese. Y hasta que entonces Derek nace, cuando Derek nace, es que él tiene otra experiencia con el Señor. Adiós. Sí, cuando los nenes, ¿verdad?, llegaron, fue otra experiencia. Derek venía con problemitas. La doctora que habló con Minin le sugirió que lo abortara. Y yo dije, tranquila, y no hay nada, el nene viene bien. Amén. Por fe viene bien. Amén. El nene venía con espina bífida. Eso es una espalda abierta. Amén. Y la enviaron a centro médico a hacerse un nuevo sonograma. Y ella estaba llorando, yo le dije, ahí no hay nada, el nene está bien. Le dije, Freddy, el nene está bien. Oh.
cuando el doctor allí andaba con un grupo de estudiantes y le dice, aquí tenemos un caso de espina bífida, le hacen el sonograma y le dice, mamá, ¿quién te envió aquí? Y yo orando en esa esquina le decía, Señor, con tu mano. Y ella le dijo, pues me envió la doctora tal. Pues dile a tu doctora que tu nene está sano. Tu nene no tiene nada. Gloria a Dios. Es un niño completamente sano. Y pues Dios hizo la obra. Luego el nene fue como al año, ¿verdad?, a un estudio que le iban a hacer. Y el médico nos dice, después de la operación el nene se ve bien. Y nosotros dijimos, ¿qué operación? La operación de la espalda, aquí se ve que hubo una... No, el nene nunca ha sido operado. Y así fue Freddy. Podemos decir que Dios lo operó. Sí, Amén. sí. Gloria a Dios. Y eso hizo que lo acercara más a él a Dios, porque él vio que Dios contestó su oración, porque en los sonogramas anteriores de él sí salía con su espalda abierta, completamente abierta. Y entonces eso lo impactó a él de tal manera que él dijo, verdaderamente, Dios me contestó. Y regresa a los pies del Señor y hasta ahora, gracias al Señor, ¿verdad? Hemos estado sirviéndole a Dios. Son más de 30 años de matrimonio que ustedes han tenido. Han visto, ¿verdad?, Dios sanar, cómo Dios ha tratado con sus vidas, cómo Dios los ha ido transformando. Amén. De quizás hogares disfuncionales y usted no quiere limitar, ¿verdad? Ese ambiente donde ustedes se criaron, donde ustedes crecieron. Pero queremos escuchar, ¿verdad?, de parte de Iván y de parte de Minin. Primero, Iván, ¿qué consejo le da a los esposos Amén. que están quizás empezando a convivir juntos, ¿verdad?, en esa relación matrimonial? ¿Qué consejo le puede decir Iván a esos esposos? Pues mira, Freddy, en especial a los esposos. Para mí, mi esposa, aunque hubieron problemas, situaciones, pero siempre para mí ella era el vaso frágil. Como te dije en principio, pues yo vi a mi mamá, ¿verdad?, sufrir todo eso. Y yo nunca me convertí en un esposo abusador, ni maltratante. Nunca la he ofendido, ni pasará. Porque viví eso. Y yo le doy ese consejo a los esposos, ¿verdad?, que vaya donde su esposa si hay alguna diferencia, algún problema, pídale perdón si la ha ofendido. El matrimonio es uno y es una vez en la vida. Y esa es la persona que Dios puso a su lado, ¿verdad? Y trátela como a usted le gustaría que lo traten. Amén. Como a usted le gustaría que trataran a su mamá, a su hermana. Ese es su vaso frágil. Y yo voy por la línea de que yo no creo en divorcio. No creo en divorcio. Y siéntense, hablen. Si el matrimonio, ¿verdad?, está pasando por una crisis, busquen la solución. So, La solución es lo primero. Tratar de ver cuál fue el problema. Y dígale a su esposa cuánto la ama. Rompa las cadenas que el enemigo, ¿verdad?, quiere poner en su matrimonio. Y verá, obviamente, entregar su vida, sus vidas, tanto él como ella, a Cristo. Y va a ver la diferencia en su hogar. qué lindo. Amén. Y yo las damas, ¿verdad?, le aconsejo lo que mismo dice mi esposo, la comunicación es bien importante. Fíjate que parte de mi testimonio era que yo no hablaba, yo me enchismaba, más nada, punto. Me daba coraje y me enchismaba y no hablaba. Y si no es que él me enseña a que en la comunicación es donde está la sanidad, es donde está, ¿verdad?, ese momento de poder reconciliarse y sobre todo el respeto, porque como él dice, aunque nosotros peleamos mucho, tuvimos muchas peleas, nunca nos faltamos el respeto, nunca de ninguna manera, ni hubo ningún tipo de maltrato físico. Nosotros era más bien era como una competencia de quién era más guapo, quién era más fuerte, ¿ves? Pero no era una cuestión de agredirnos como personas, agredirnos como matrimonio, no, de ninguna manera. Pero sí, hoy en día estamos viendo que muchas veces estos matrimonios jóvenes, ¿verdad?, están viendo como prioridad siempre el divorcio. Me voy a casar y si no me gusta, pues me divorcio. Y el matrimonio es mucho más que eso. El matrimonio, cuando tú entiendes que es un compromiso real, primeramente donde se escribe en el cielo, para luego nosotros cumplirlos aquí en la tierra, pues entiendes la importancia verdadera de respetar a esa persona, de amar a esa persona y de entender
de entender la persona, porque la realidad es esa, somos dos personas de dos mundos diferentes, con dos caracteres diferentes, que quieren comenzar a hacer una nueva vida. Amén. Y entonces, pues, respetar sobre todo, tú sabes, esa posición de varón, porque obviamente Dios creó, aunque a nosotros no nos guste decirlo, Dios creó primeramente al varón. Amén. Y él es, Amén. ¿verdad? Él es el sacerdote, es alguien, ¿verdad? Que Dios ha puesto como líder en los hogares, ¿verdad? Y nos corresponde a nosotros aprender a respetar. Sí. Aprender a respetar, ¿verdad? Y someternos a esa autoridad. Amén. Hemos escuchado un testimonio impactante, ¿verdad? Un testimonio de las consecuencias que tiene, ¿verdad? Esos cónyuges al violentar quizás o alterar el diseño de Dios, ¿verdad? Dentro del hogar. Así que le damos las gracias al hermanito Iván, A ustedes. a la hermana Amén. Mirín Gracias por por la este invitación. testimonio. Y esto fue Maranata 911 en su programa Lo que Dios unió. Dios les bendiga. Dios les Amén. bendiga. Dios les bendiga. Bendiga. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si esta programación ha sido de bendición a tu vida, llámanos, queremos orar por ti. Puedes llamar al 787-953-6499, 787-953-6498. Tenemos hermanos dispuestos, disponibles a orar por ti. Queremos poner aún profesionales de la salud a tu disposición. Esto es Maranata 911, un oasis en medio del desierto. Dios te bendiga.